Sí. Podéis tomar asiento, por favor. Y quería comentarles algo. Me encanta saber que oramos por la iglesia perseguida. Y no sé si vosotros sabéis que la iglesia perseguida también ora por nosotros. Hay un escritor que se llama David Platt, y David Platt escribió un libro, bueno, varios libros, pero en uno de los libros él manifiesta y dice que la iglesia perseguida, la iglesia escondida, también ora por la iglesia de Occidente. Y David pregunta, ¿y por qué oran por nosotros? Porque pedimos que el Señor les dé la fortaleza para que cuando ustedes sean perseguidos puedan resistir las pruebas. Una de las cosas que podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia es que cuando la iglesia era perseguida, la iglesia crecía. En el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos nos muestra que la iglesia perseguida es la iglesia que crece. La iglesia perseguida es la iglesia fuerte y firme en la fe. Y la iglesia perseguida es la que ha crecido. Mientras que la iglesia que deja de ser perseguida se acomoda, nos volvemos cómodos, satisfechos y dejamos de crecer. Y no necesariamente tenemos que ser perseguidos para crecer, pero sí reflexionar sobre esto. El Señor nos ha llamado para ser luz y sal y no debemos dejar de predicar el Evangelio. Amén. Amén. Bien, creo que a estas alturas de la vida nos conocemos casi todos, pero si no nos conocemos aún, pues quiero presentarme. Me llamo Aníbal Nicolalde. Estamos en esta ocasión de visita juntamente con mi esposa Marlene, por aquí, por estas tierras de Valladolid, Medina del Campo. Y hace más de 11 años nosotros venimos de España. En el 2008, desde el 2008 hasta el 2014, nosotros estuvimos aquí en España, específicamente en la Comunidad Valenciana, y vivíamos en una preciosa ciudad llamada Cullera. A partir de allí, pues nosotros trabajamos tanto con la Iglesia Fraterna de Fiede, así como también con un proyecto misionero en aquella ocasión enfocada en los inmigrantes latinoamericanos, ya que por aquella época hubo un boom migratorio y más de 400,000 ecuatorianos vinieron para España. Sé que muchos regresaron y otros se fueron a otras partes, pero todavía hay una gran población ecuatoriana. En esta ocasión nosotros venimos para visitarles, para conocerles, con miras a que muy próximamente podamos estar con vosotros y poder juntos trabajar en la construcción, desarrollo y crecimiento del reino de Dios. Eso, nosotros en Ecuador pertenecemos a la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador. Vivimos en una ciudad al norte del Ecuador que se llama Ibarra. Hemos pastoreado allí los últimos 11 años. Trabajamos también con un proyecto social enfocado en niños, niñas, adolescentes que son patrocinadas por Compassion Internacional, así como también trabajamos con un proyecto social enfocado en mujeres víctimas de violencia. Creemos en la misión integral. Creemos que la iglesia debe integrar en su trabajo, en su propósito, en su visión y misión, la evangelización, el servicio, la comunión y el discipulado. Y cuando nosotros dejamos una de estas áreas de hacer, prácticamente la iglesia se desbalanza. Y la idea es mantener el balance. Así que en este sentido, pues, animaros a seguir adelante donde el Señor nos ha puesto. Quisiera invitarles que juntos podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. No vamos a repetir el sermón de esta mañana, pero sí vamos a repetir el Evangelio de Lucas. Y con esto no quiero que penséis que solamente predico del Evangelio de Lucas. No, fue coincidencia nada más. Predicamos toda la Biblia. Pero vamos a enfocarnos en el Evangelio de Lucas capítulo 5 y versículo 12 hasta el 16. Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 12 al 16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección del Espíritu Santo, y dice así:
Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanara de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta tarde por tu inmenso amor, por tu gracia, por tu misericordia. Y en esta tarde rogarte, Señor, que sea tu palabra hablando en nuestras vidas, encendiendo nuestros corazones, desafiándonos, Señor, a hacer cosas grandes, porque tú eres un Dios grande. Señor, en esta tarde pedimos que esta palabra que es revelada y que nos ha sido dada, hable a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Que hable a tu iglesia, Señor, y que nosotros podamos también, al salir de este lugar, tocar a aquellas personas que están heridas, que están lastimadas, que están enfermas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como habíamos dicho esta mañana, quiero ampliar también hoy para algunos que no hemos estado en la mañana en Medina del Campo, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es uno de los 4 evangelios que hay. Vosotros sabéis, muchos habéis estado preparados para servir. Así que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos 4 evangelios, ¿no? 3 evangelios se denominan evangelios sinópticos porque son muy similares. Si los ponemos en fila, podemos ver que tienen muy parecidos las narraciones. Cada uno desde su propio enfoque, pero muy parecidos. El Evangelio de Juan es un poco diferente porque es más teológico en cierto sentido. Ahora bien, el Evangelio de Lucas, su autor Lucas, fue compañero del apóstol Pablo y también el autor del libro de los Hechos. Lucas no era judío, y esto es muy especial. Es el único autor de los 4 evangelios que no es judío. Así que Lucas mira desde una perspectiva diferente. También el Evangelio de Lucas, los especialistas, los biblistas, consideran que el Evangelio de Lucas se escribió entre el año 59 y antes del año 70 después de Cristo. Por ende, es un libro relativamente joven también. Y Lucas lo escribió para aquellas personas que no conocieron a Jesús directamente, para aquellas personas que empezaban a escuchar de Jesús, que no conocían el contexto judío. El Evangelio de Lucas nos habla acerca de que este Evangelio fue escrito para un hombre llamado Teófilo. La palabra Teófilo significa amigo de Dios. No sabemos si realmente Teófilo representaba a una persona o toda una comunidad de personas que estaban muy relacionadas con el Imperio Romano. Posiblemente estaban muy cerca de los emperadores y por precaución y cuidado no querían ser identificados. Pero Lucas escribe a una comunidad de creyentes, al igual que nosotros, que no conocieron a Jesús. Y Lucas se esfuerza para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó. El Evangelio de Lucas se especializa porque muchas veces da pequeños elementos que los otros evangelios no dan para que la gente pueda comprender o entender. Hay matices que los otros evangelios no dan, porque los otros evangelios dan por sentado que la gente entendía, mientras que Lucas trata de extenderse un poco más en argumentos para que la gente que no era judía pueda entender lo que había pasado. En esta narración vemos que Jesús está saliendo de una aldea y entrando en otra, porque el ministerio de Jesús era un ministerio itinerante. Jesús no se quedaba en un solo lugar. Jesús nunca esperó que la gente vaya a verle. Como él mismo dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido.
Jesús salió en la búsqueda de aquellas personas que se apartaron de Dios. Fue hermoso escuchar una oración que manifestaba esto, que la iglesia que se vuelva sensible a buscar a aquellos que se han apartado, aquellos que se han ido, aquellos que han dado las espaldas a Dios. Y nosotros debemos hacer ese mismo trabajo. Jesús entra en una aldea. Recordemos que Jesús antes de eso hizo un milagro, la pesca milagrosa. Pedro de nada llena las barcas y dejan las barcas, dejan los peces, dejan las redes, dejan su empresa, porque básicamente si Pedro tenía una barca con su hermano y Juan tenía una barca con su hermano, ellos eran empresarios, ellos tenían su empresa. En aquella época, pensemos, no cualquiera tenía una barca, no era fácil eso. Ellos tenían su empresa, no eran personas tan pobres, pero lo dejaron todo para seguir a Jesús. Acto seguido, entran en esta aldea y sale al encuentro un leproso. Y muchos de nosotros pensamos que la enfermedad de la lepra es dolorosa, pero la verdad es que es todo lo contrario. La lepra empieza con la pérdida de sensibilidad. Por esa razón, cuando muchas veces hay algo que nos duele, miren, a veces decimos, Señor, quítame este dolor, y el dolor no se nos va, porque el dolor también es algo bueno. Cuando hay un dolor de algo, es un indicador de que algo no está bien, y nuestro organismo reacciona en función de poder resolver el problema. La lepra empieza con la muerte de canales sensibles del sistema nervioso, de tal manera que si yo me estoy quemando en la estufa, no voy a sentir, y por ende mi cerebro no va a dar la reacción de decir, Aníbal, quita la mano de allí. Y como me quemé, mi cerebro tampoco indica de que debe mi organismo repararse, y esa pequeña quemadura se infecta, y esa infección carcome hasta los huesos. Es así como funcionaba la lepra. Pero la lepra sí era dolorosa en otro sentido. Miren, la lepra en aquella época era una de las enfermedades más crueles que había. ¿Por qué? Porque lamentablemente no podían identificar si era lepra o era acné. Toda enfermedad de la piel, prácticamente los judíos decían, es lepra. Y si uno tenía un acné fuerte, pues le decían, también tiene lepra, se fue de aquí. La parte más dolorosa de la enfermedad de la lepra tenía que ver con la cuestión social, emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque las personas que tenían lepra tenían que presentarse ante el sacerdote. El sacerdote, después de una revisión rigurosa, determinaba, esta persona tiene lepra. Y tenían que abandonar su familia, sus amigos, sus posesiones y vivir en lugares deshabitados. Usualmente formaban pequeñas colonias a las afueras de las ciudades. Perdían la esperanza. Su enfermedad era incurable. ¿Por qué era dolorosa la lepra? Porque cuando se acercaban a una población, debían ir gritando su condición, soy inmundo, a fin de que las personas se apartaran y evitaran el contacto. Era dolorosa, porque no podían participar de la vida religiosa del pueblo, así como ceremonialmente eran considerados inmundos. El momento en el cual el sacerdote les decía, tú tienes lepra, eres expulsado. La persona tenía que cambiar su vestidura por vestiduras de harapos, ponerse ceniza en la cabeza y llevar duelo, porque prácticamente había muerto. No podían estar a más de 2 metros de distancia de otras personas. Dependían de las limosnas para poder sobrevivir. Por todas estas razones y muchas más, la condición de la lepra viene a ser una ilustración del pecado y sus consecuencias. Así como la lepra separaba a la persona de la comunidad,
El pecado también separa a los seres humanos de Dios y de la comunión con los demás. Las palabras de Isaías en el capítulo 1, versículos 5 y 6 nos recuerda esto. Isaías dice: porque ¿quieren ustedes ser castigados todavía? ¿Van a seguir siendo rebeldes? Tienen toda la cabeza enferma y todo el corazón adolorido. De la punta del pie hasta la cabeza no tienen nada sano. Todos son heridas, hinchazones y llagas abiertas que nadie ha curado, ni ha vendado, ni limpiado con ungüento. Simbólicamente, Isaías está hablando acerca de la condición de pecado del pueblo de Israel. No tenían lepra. Era la condición del pecado. La lepra vino a convertirse en un elemento simbólico de nuestro pecado. De aquel pecado que nos separa de nuestra relación unos con otros. Del pecado que separa nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo escribiría más tarde en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. De la misma forma que la lepra deforma a la persona, tenemos que reconocer que el pecado degrada moralmente y espiritualmente al ser humano. De la misma forma que la lepra conducía a una muerte horrible e inevitable, la paga del pecado es la muerte eterna, la separación de Dios, un estado de continua agonía y sufrimiento al ver la gloria de Dios a lo lejos y descubrir que estuvimos evitando esa gloria. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. De la misma forma que la lepra era humanamente incurable, el pecado es una realidad de cuyas consecuencias no nos podemos librar. Y el gran problema es que existen personas, familias, sociedades, naciones que viven en esta situación de una enfermedad que continúa dañando nuestro interior sin que nadie pueda sanar la condición de pecado. Por esta razón, esta historia no solamente es la historia de un encuentro de Jesús con un hombre enfermo de lepra, es la historia de Jesús encontrándose con cada uno de nosotros, porque nuestro pecado es como una lepra que ha dañado todo nuestro ser. Es la acción de sanar. La acción de sanar simboliza el poder restaurador de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces la lepra sirve como un recordatorio de nuestra propia necesidad de ser purificados de nuestros pecados a través de la gracia de Dios y de este encuentro con Jesucristo. Volviendo al relato, encontramos a Jesús entrando en un pueblo, un hombre lleno de lepra gritándole, y se postra delante de Jesús y dice: si tú quieres, por favor, puedes sanarme. Pues hasta ahí va bien el relato. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús simplemente podía decir: sé sano, y lo era. Pero quiero que ustedes miren a continuación lo que este pasaje bíblico nos muestra. Jesús se acerca. Jesús lo toca. No sabemos cuánto tiempo este hombre estuvo enfermo de lepra. No sabemos hace cuánto tiempo este hombre no lo tocó nadie. No sabemos hace cuánto tiempo este hombre no fue considerado un ser humano. Y Jesús lo tocó. No solamente fue sanado de lepra, sino de todas aquellas heridas emocionales que debió haber guardado por tanto tiempo. Lo puro, lo perfecto, lo santo, acercándose a lo impuro, a lo inmundo, a lo religiosamente desechado, y lo tocó.
¿Fue casualidad? No. El Evangelio es poder para salvación de todo aquel que cree. Jesús enseñó que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto muchas veces nosotros como iglesia, que ya hemos sido lavados y limpiados de nuestra lepra, olvidamos y dejamos de seguir tocando a aquellos que necesitan ser tocados. Necesitamos seguir tocando y que el Evangelio de Jesucristo siga sanando a muchas personas que hoy por hoy viven con la lepra de su pecado. Jesús, cuando estuvo en la sinagoga en Nazaret, dice la Escritura que fue invitado a leer el libro, un rollo. Jesús abrió el rollo y leyó lo siguiente. Lucas capítulo 4, versículo 18 nos recuerda esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Más adelante de este pasaje viene como anuncio de juicio y Jesús cortó allí, porque este es el tiempo aceptable, porque este es el tiempo de gracia, porque este es el tiempo donde nosotros debemos continuar con este encargo. Jesús dijo, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es nuestro llamado, es nuestra vocación. ¿Quiénes son los llamados a pregonar las buenas noticias a los pobres? ¿Quiénes son los llamados a proclamar libertad a los cautivos? ¿Quiénes son llamados a dar libertad a los ciegos? A tocar a los enfermos. Es la iglesia de Jesucristo. Si nosotros esperamos que las autoridades lo hagan, no lo harán. No podemos. El Ecuador, como sabéis por las noticias, vivimos una ola de violencia impresionante. Jamás lo hemos visto. Hemos cambiado de constituciones muchas veces. Somos uno de los países que más constituciones tiene a lo largo de la corta historia republicana que tenemos. ¿Han cambiado las constituciones la situación del país? No, la corrupción continúa. El incremento de violencia continúa. Porque el problema no está en las leyes. El problema está en el corazón del ser humano. El problema está en el pecado. ¿Cuál es la solución? Jesucristo es la solución. El gran problema es que la iglesia nos hemos encerrado en nuestras cuatro paredes, la verdad. Y hemos olvidado que debemos estar tocando afuera. Tocando afuera. Les había manifestado que nosotros tenemos un proyecto social con mujeres. Y es interesante cómo este proyecto está enfocado en la sociedad. Son las autoridades las que dicen, mira, ve a la iglesia evangélica y allí te ayudarán. Y todo el equipo técnico, la trabajadora social, las psicólogas y yo parte del equipo, ayudamos a las personas a ser restauradas, a poder salir de ese círculo de violencia, a que vean que tienen una nueva oportunidad y cuánto mejor si se acercan a Jesús. Jesús se acercó a este hombre, lo tocó y Jesús dijo, quiero. Y esto siempre me ha parecido extraordinario. No solamente que Jesús dijo quiero, sino que la palabra, el tiempo en el cual Jesús utiliza, ya ha sido sanado. No le dice, ya vas a ser sanado, ya has sido sanado, ya has quedado limpio. Jesús enseñó que solo Él tiene el poder y la autoridad para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo Él y nadie más. Y en esta tarde, si alguien de nosotros está sufriendo,
Si alguien de nosotros se ve confrontado con esta palabra y se da cuenta que aún está viviendo en pecado y que el pecado va desdibujando su vida, su mente, su corazón, sus valores, sus principios, esta tarde tiene la oportunidad de poder también acercarse a Jesús, porque Él no nos desecha a nadie, sino que Él mismo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos ver a un hombre restaurado y Jesús le dice: ve, no lo digas a nadie aún, todavía no es el tiempo de la fama, guarda silencio, solo regresa, preséntate ante las autoridades, porque así como el sacerdote tenía la obligación de decir: este hombre está enfermo, era el sacerdote el que tenía que decir: este hombre está sano, lo devolvemos a la sociedad. Ve y preséntate ante las autoridades para cumplir con el mandamiento de Moisés y para que tú puedas ser restaurado. La obediencia a la ley era un testimonio a la sociedad. A pesar de haber sido sanado al leproso, Jesús le instruye a seguir el mandato de la ley de Moisés en Levítico 14 y se describe el proceso por el cual esta persona era sana. Tenía que ir, presentarse y entregar su ofrenda. Realmente no porque lo necesitaba, sino como un testimonio vivo, como un testimonio real de lo que Jesús ha hecho por él, de lo que Dios había hecho por él por medio de Jesucristo. La vida continúa y allí afuera hay muchas personas que saben, pueden tenerlo todo, pero están solas. Pueden tenerlo todo, pero están vacíos. Y Satanás ha querido engañarnos y nos ha tenido engañados. Nos ha llevado a ese punto de considerar y pensar que la cuestión de fe es tan privada, tan íntima, tan mía, que nadie tiene por qué meterse. Pero no es así, porque la gente está sufriendo y la gente está muriendo sin Cristo. No puedo decirles que seamos imprudentes, no, de ninguna manera, pero sí puedo decirles que el Señor mismo nos va a dar el momento, el lugar y las opciones para poder tocar a la gente. Lo que nosotros debemos estar es preparados y no negarnos a la oportunidad de poder acercarnos y poder decir: puedo orar por ti. Tenemos a alguien muy querido en nuestro corazón. Estábamos hablando justo hoy de una mujer en Cullera. Su nombre es María Liria. Y María Liria oraba mucho por su madre. Y su madre no se convertía. María Liria invitaba a su madre a la iglesia. Y su madre no iba a la iglesia. Nosotros habíamos empezado una pequeña reunión en nuestra casa. Empezamos con los inmigrantes latinos. Y fue creciendo y creciendo. Después ya llegaron hermanos de españoles. Así que ya éramos nuestra célula multicultural allí. Hasta que yo recuerdo, era una tarde de verano. Timbraron y dijeron: ¿tú eres Aníbal? Le digo: sí, yo soy Aníbal. Pues soy la madre de María Liria, que vengo a vuestra reunión. Pues venga. Maruja se bautizó a los 92 años de edad. Y a los 95 el Señor la llevó a su presencia. Recuerdo una tarde que Maruja, se llamaba así, Maruja dijo: cada vez que vengo a este lugar me siento amada, me siento tocada por todos vosotros. Creo que esto nos falta muchas veces. Qué bien que nos sentimos cuando nos abrazamos los unos a los otros. Pero afuera también hay gente que necesita ser tocados. El leproso no necesitaba. Jesús podía haberle dicho: sé sano. Pero Jesús sabía que este hombre necesitaba ese toque, esa cercanía, ese hacerle sentir: sabes, tú vales mucho. Y por eso mi Padre me envió a ti.
Afuera hay gente que tal vez la sociedad ha dicho, ya no valen nada. Pero para el Padre Celestial, cada uno de ellos son valiosos. Y nosotros debemos mostrarles el amor de Dios a cada uno de ellos. Esta mañana dijimos, Lucas fue escrito para un hombre llamado Teófilo. Y Teófilo significa amigo de Dios. Quisiera terminar diciéndoles a cada uno de vosotros, queridos Teófilos, el Evangelio de Lucas nos narra este acontecimiento poderoso, demostrando que Jesús no era un maestro moralista o un profeta, sino que sus enseñanzas y señales demostraron el poder y la autoridad. Y al igual que el leproso necesitaba ser limpiado de su enfermedad física, todos necesitamos ser limpiados del pecado que nos separa de Dios. Jesús, como el sanador y restaurador, nos ofrece esta limpieza y la restauración a través de su sacrificio en la cruz. La lepra en el contexto del tiempo de Jesús representa mucho más que una simple enfermedad física. Ilustra esta ilustración poderosa de cómo Jesús vino a sanar a los marginados, a purificar el corazón humano y a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Hoy, al igual que en el tiempo de Jesús, Él sigue tocando a los que están alejados, sanando nuestras heridas más profundas y trayendo restauración a nuestras vidas. Jesús no hace distinción de personas. Jesús está aquí para los sufrientes, para los enfermos, para los marginados, para los oprimidos. Jesús está aquí para sanar nuestras enfermedades y restaurar nuestras vidas. Él quiere usarnos a cada uno de nosotros. Estos vasos frágiles, pero que contienen el mayor tesoro, el Evangelio restaurador y transformador de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú viniste primeramente, Señor, y nos tocaste a cada uno de nosotros. Porque todos nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú viniste, Señor, y nos tocaste. Transformaste nuestras vidas. Nos acercaste a ti. Hiciste de cada uno de nosotros tus hijos. Y aquí estamos, Señor, disfrutando de tus promesas, de tus bendiciones. Pero reconocemos también, Señor, que afuera hay un mundo donde hay niños, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres, ancianos, que están muriendo, Señor, con su lepra, que están muriendo con su pecado. Y muchos de ellos anhelan ser tocados. Muchos de ellos están buscando, pero no saben dónde encontrar. Por eso te rogamos, Señor, que como iglesia, tú nos des la sensibilidad y el poder en tu espíritu para acompañarte en esta tarea de salir y buscar lo que se ha perdido. Señor, aquí estamos. Sabemos que en el contexto en el cual estamos viviendo no es fácil, pero para ti nada es imposible. Y por eso, Señor, nos depositamos en tus manos y aceptamos el gran desafío de ser mensajeros de tu amor en medio de un mundo que vive en tinieblas. Tuya es la gloria, tuya es la honra y tuyo es el honor, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga grandemente. Muchas gracias.